tal? Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Corban Radio. Alégrate, amigo, amiga, alégrate y gózate porque este es el día de nuestro Dios. Este es el día que nuestro Adonai hizo para ti, como lo dice el Salmo 118:24. Amigos, amigas, hoy siempre seremos tan felices como decidamos serlo, porque eso no es una decisión, no son las circunstancias, no es lo que me rodea, no es mi diario vivir lo que me hace feliz, sino las decisiones que cada día tomamos. Así es de que yo te invito a que nuestra mejor decisión el día de hoy sea ser felices. Quédate aquí junto a tu radio, quédate con nosotros aquí en sintonía de la super radio, la voz de los milagros, en el FM 103.3. Aquí, amigo, amiga, juntos tú y yo, agradecidos con nuestro Padre Celestial por un día más de vida. Porque es un día en el que podemos ponernos a cuentas con Dios. Una vez más, una oportunidad más, donde tú y yo podemos ponernos a cuentas con el Eterno. Él que en su infinita misericordia diseñó toda la creación, y dentro de esa creación estás pensado tú, estás pensada tú, mi amigo, mi amiga. Esta producción es presentada por la iglesia Corban Samar, que es la Casa de los Milagros, que se encuentra ubicada en el centro comercial Beta, en el local 6, en donde antes era llamado este bulevar, el Boulevard Refugio, hoy se llama Josefa Ortiz de Domínguez. Justo también allí, en el pasado, era una escuela, la escuela Punto México Conecta. Así es de que te esperamos allí, amigo, amiga. Ponemos también a tu disposición todos nuestros servicios. Ponemos a disposición, por ejemplo, los días viernes, los días jueves y los días miércoles tenemos servicios. Tenemos servicios en punto de las 6 de la tarde, pero los días lunes, como hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde tenemos nuestra escuela ministerial de música, y los días martes tenemos la Universidad Teológica. Estos estudios son con pleno reconocimiento y validez oficial. Amigo, amiga, alégrate porque este es el día que Dios ha dado. Este es el día donde tú y yo podemos no solamente ponernos a cuentas con Dios, pero también quiero invitarte, si tú no te estás congregando, si no tienes alguna iglesia cerca, para toda la zona de Casas Beta, Paseos del Florido, Vive Ica, ponemos esta invitación a tu alcance, amigo, amiga. Nuestra iglesia se quiere caracterizar por volver a las raíces, volver a la senda antigua, a las raíces del cristianismo primitivo. Por eso es que hoy te motivo a que te congregues. Si tú ya tienes una iglesia a la cual estás acudiendo, en donde estás sirviendo o donde naciste espiritualmente, no la dejes. Continúa congregándote, porque cuando no te congregas, amigo, amiga, hay disolución, como lo dice la palabra de Dios. El cristianismo tiene que fortalecerse congregándose. Tenemos que ser como esos árboles plantados junto al río, y ese río de agua viva es exactamente la iglesia revestida del Espíritu Santo. Así es de que, amigo, amiga, congrégate, no dejes de hacerlo, no permitas que esta pandemia te meta más temor del que ya ha metido a la sociedad. Si no tienes dónde congregarte, pues ya sabes, tenemos nuestra iglesia, la Casa de los Milagros, aquí en el centro comercial Beta, en el local 6. Hoy quiero hablarte justo exactamente de eso, del verdadero cristianismo. Ese cristianismo que tenemos que vivir con intensidad, pero con santidad, como siempre te lo digo. Ese verdadero cristianismo que tiene que vivir con poder. Porque tú y yo hemos sido llamados a ser precisamente la iglesia de Cristo. Esa iglesia que también tiene derechos, pero obligaciones también a su alcance. Si tú ya eres hijo o hija de Dios, amigo o amiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo, déjame decirte que hay muchos beneficios de ser hijos de Dios. Hay muchas circunstancias que el Señor viene y nos fortalece para resistirlas. Pero así como también tenemos obligaciones, pues también tenemos derechos. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, es crecer diariamente y permanecer firmes en aquello para lo que hemos sido llamados, porque hemos recibido de ese poder del Espíritu Santo. Así es de que tú y yo, mi amigo, amiga, hermanos en Cristo, podemos y tenemos la obligación de ser ese cristianismo poderoso. Y para poder ser ese cristianismo poderoso, pues hay una secuencia de pasos que, sin importar el orden en el que los hagas, yo te puedo decir en este momento el primero, y no significa que sea exactamente el primero que tengas que hacer, pero dentro de los pasos que tenemos que dar para hacer un cristianismo efectivo y sobre todo poderoso, te pongo este primer paso, que es cómo conocer y entender nuestra posición en Cristo, saber quiénes somos, saber que ciertamente somos hijos de un rey, y que así como ese hijo de rey, pues somos cobijados por esa cobertura espiritual
de ser llamados hijos. Esos derechos de los que te estoy hablando, pues son derechos adquiridos. Y el creyente debe de andar confiado, creyendo en base a la voluntad de Dios. El creyente en base a la voluntad de Dios es como se puede reafirmar y puede ejercer sus derechos adquiridos por ser solo hijos, y sí, hijos coherederos. Finalmente, pues la necesidad en nuestros derechos es lograr avanzar y manifestar una vida abundante, como lo hemos visto en nuestras series anteriores. Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento, tenemos derechos legales, pero derechos espirituales, derechos legales espirituales, como la siguiente pregunta que te puedo hacer: ¿cómo vamos a tener provecho de estos derechos de los que te estoy hablando si no los conocemos? A partir de ser un hijo o una hija de Dios, el enemigo echa hacia atrás el derecho legal espiritual que tenía sobre la persona. Aquí quiero comentarte algo, aunque no es el tema en el momento, y posteriormente te traeré esta enseñanza, pero cuando estamos en el pecado, cuando seguimos los placeres del mundo y nuestras propias concupiscencias, le damos al enemigo cierto derecho legal sobre nosotros. Pero cuando renunciamos a ya no seguir pecando, cuando renunciamos a estas circunstancias y cuando aceptamos a Jesucristo allí en nuestro corazón, esa carta de ese decreto, de ese derecho legal, es roto, es rompido, es quebrantado, y ahora somos dueños de nuestro libre albedrío. El derecho legal espiritual que tenía el enemigo sobre nosotros es difuminado y nosotros recobramos nuestro libre albedrío. Ya no somos esclavos del pecado, ahora venimos a ser hechos libres. Pero tú y yo, al llegar a los pies de Cristo Jesús, le entregamos al Señor el control de nuestras vidas. Le entregamos al Señor esa capacidad de poder decidir y le decimos: ya no quiero yo hacer más. Ya no quiero yo tomar la decisión sobre mi vida. De aquí en adelante quiero que tú guíes mi vida. Y el libro de Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acompáñame hasta aquí con una oración, amigo, amiga. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy estamos nuevamente aquí, Señor, en esta cabina de radio, agradecidos, Padre, por un día más de vida que das en nuestra existencia, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre, porque no merecíamos estar aquí, no merecíamos abrir nuestros ojos tan siquiera, pero hoy, en tu infinita gracia y enorme misericordia, Señor, has permitido que cada uno de nosotros, el que está hablando y los que están escuchando, Padre, pudiese en el día de hoy abrir sus ojos. Y junto con esto, el regalo más grande de nuestras vidas, Padre. Y por si fuese poco, hoy permites que podamos crecer un poquito más, que el día de hoy podamos ser mejor que ayer. Y todo esto venimos poniéndolo en nuestro corazón, ofreciéndolo a ti en tus manos, poniéndolo en tus manos, Señor, y te pedimos, Padre, que sigas guiando nuestras vidas, que sigas guiando esta estación de radio, este ministerio radial, así como el ministerio eclesiástico que has puesto para cada uno de nosotros, Señor. Hoy a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, y te damos un fuerte amén. Amigo, amiga, así como la palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En pocas palabras, que nos ha llevado a su luz, y su luz es una luz admirable. Veamos una traducción amplificada de este versículo. Dios nos rescató del poder ejercicio del reino de las tinieblas, de la gobernación del enemigo, y nos dio ciudadanía en su reino, por lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros aquí, sobre este reino plano. Con la obra de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso volvió a recuperar los derechos legales perdidos que en el huerto del Edén se habían perdido. Y como un rasgo añadido, Dios confirió derechos filiales a quienes por creencia llegasen a ser sus hijos, a quienes por fe llegamos y llegarán a ser sus hijos. Adán perdió esos derechos que el Señor le había dado desde el momento de la creación, pero el Señor Jesucristo vino a rescatarlos. Ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca su posición legal en Jesucristo, hasta que reconozca su posición legal en Yahshua HaMashiach. Los derechos de esta posición se reciben por la gracia de Dios y se evidencian a través de la fe, a través de nuestra creencia. Los derechos como hijos de Dios
Pues te los menciono a continuación, amigo, amiga. Número 1, tenemos el derecho y el acceso a la redención. Número 2, la santificación por medio de la justificación, que este es otro derecho, la justicia. Y el ministerio de la reconciliación, el cual el Señor Jesucristo viene y nos lleva ante el Padre y nos reconcilia ante Él. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. La redención es obtener o ganar algo nuevo. Redención de Dios para el hombre fue la que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Fue completada absolutamente. Fuimos ganados de nuevo para Dios. En el libro de Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La redención entonces es la salvación, y fue un plan de Dios para la humanidad. El costo de la redención para Dios fue altísimo. La vida de su Hijo unigénito, el que es como Él, el que es igual a Él, el que es Dios, siendo como Él, como dice el libro de Romanos 6:23, nos dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yahshua HaMashiach, en nuestro Señor amado. Toda la condenación desfavorable del hombre por el pecado original. Nuestro hermano Adán ha sido sustituido y reconstituido. Todo lo que nuestro hermano Adán perdió en Cristo, por Él ha sido restaurado, ha sido reconstituido espiritualmente por nuestro Yahshua HaMashiach. Ahora es un hijo de Dios que tiene vida eterna. Ya no es un hombre natural, porque ha recibido el Espíritu proveniente de Dios. Así hemos sido tú y yo, amigo, amiga, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora hemos recibido ese Espíritu proveniente de Dios. Y también te hablaba de otro punto, que es el ser santificados, la santificación. El santificar nuestro cuerpo es estar separados, apartados. Yo te lo he dicho constantemente en nuestras entregas pasadas. Es como esa mesa en un restaurante, que utilizo siempre este ejemplo porque me parece un ejemplo perfecto para entender lo que es la santificación. Es como cuando llamas por teléfono a un restaurante y le dices: quiero llegar tal día a comer allí a tal hora, quiero que me reserves una mesa. De manera que esa mesa, para ese día, para esa hora, está reservada especialmente para esa persona. Al llegar allí, la persona encuentra en la mesa el nombre de la persona que la reservó. Tú y yo tenemos que hacer exactamente esto. Eso es lo que significa la santidad. Eso es lo que significa la santificación. El que tú y yo nos reservemos para Cristo. Que cuando llegue la ocasión de pecar, que cuando llegue el pecado frente a nosotros, le digamos y hablemos así directamente con Él. Y le digamos: apártate de mí, porque yo estoy reservado. Y si tú eres mujer, dile: yo estoy reservada. Dile: amigo, amiga, en este momento es el momento de que tú le digas al pecado: apártate de mí, porque yo estoy reservada, yo estoy reservado para Cristo. Es como la mitra del sacerdote que llevaba en la frente, que decía: santidad a Jehová. Nosotros de la misma forma tenemos que llevar esa mitra. Es como esa mesa que lleva en la parte de enfrente el nombre de la persona. En el caso nosotros, si nos equiparamos a esta mesa, en nuestra frente aquí arriba tiene que decir el nombre para quien esta mesa está preparada, reservada. Tú y yo tenemos que estar reservados para Cristo. Por eso significa santificación, estar separados, apartados, reservados para esta condición favorable. El creyente, al renacer, es santificado por Dios y tiene un nuevo lugar espiritual junto a Cristo, quien está a la diestra del Padre, allá en los lugares celestiales. Y esta condición, nada ni nadie puede cambiarla. Dice el libro de Efesios 2:4-6. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero gracia por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, pero también el libro de Efesios 1:1-2 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, en que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
La paz de Dios y su gracia son para aquellos creyentes que han sido puestos aparte por Dios. En su andar se mantienen firmes, se mantienen constantes, se mantienen con una fe constantes en esa creencia correcta de sabernos que estamos parados en la roca firme que es Cristo Jesús. Ahora, esto no lo tenemos que confundir con justificación. La justificación es un descargo legal y nos hace ser hechos justos. Y la justificación para el hombre es la absolución total de la culpa o de los cargos que Dios tenía sobre la humanidad, que Dios da a quienes creemos en Yahshua HaMashiach como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y que Dios, ese poder de Dios, le levantó de entre los muertos. Ese mismo poder que operó en el Señor Todopoderoso, en nuestro Señor y Salvador, en nuestro Yahshua HaMashiach, es el poder del Ruach HaKodesh, que es el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder que le levantó de los muertos es el que está a nuestro alcance si tan solo podemos creer. Espiritualmente, un hombre salvo es tan justo, tan libre del pecado, como Dios mismo así lo planeó. Ahora, hablando de la justicia, la justificación dada por Dios en aquel que ha nacido de nuevo, que le permite a cada creyente estar delante de Dios con la misma justicia de nuestro Señor Jesucristo, y no porque seamos justos, sino porque nuestro Señor Jesucristo nos ha santificado. Ahora, debido a la justificación dada por Dios, tenemos el gran y santo privilegio de prepararnos ante Dios sin ningún sentido de pecado, culpa, condenación o frustración o miedo. Tú y yo tenemos que ser libres de toda condenación y de todo miedo, de toda frustración. En el libro de Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Ahora, 1 Corintios 1:30 nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios. Sabiduría nos ha hecho por Dios a nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Lo que hemos adquirido por gracia y redención y santificación y justificación. Dios entregó todo lo que Él tenía a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, a nuestro Yahshua HaMashiach, para redimir y santificar, para justificar al hombre. Todo lo que nos queda ahora es aceptarlo y vivir a la altura espiritual de lo que tú y yo somos el día de hoy. El libro de Filipenses 3:8-9 nos dice: y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a el Mesías y ser hallado en Él, teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe en Yahshua HaMashiach, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Las obras de la ley no hacen justo al hombre. Si tú decides guiarte por la ley, eres esclavo a cumplirla toda. Si decides guiarte en alguno de los mandamientos para ser salvo, tendrás que cumplirlos todos y tendrás que ser esclavo por la ley. Y de una vez te digo, amigo, amiga, nadie, absolutamente nadie ha sido salvo a través de la ley. Por eso el Señor Jesucristo nos ha traído de su gracia. Las obras de la ley no hacen justo al hombre. No hacen justo al hombre ante Dios. El hombre de cuerpo y alma que es redimido, santificado y justificado espiritualmente, tan justo, tan libre del pecado como Dios lo planificó. Entender que esto proviene de Dios y permite al creyente caminar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en la libertad con la que Cristo nos ha llamado a la libertad. Y en el libro de Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con Cristo Jesús. Nos hizo libres
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud por la libertad que tenemos en Cristo. Ahora pues, amigo, amiga, estar firmes con la libertad, estar firmes en la libertad, en esa libertad a la que nos ha llamado nuestro Yahshua HaMashiach, a la que nos ha hecho libres, es estar firmes en los derechos filiales, legales que tenemos como hijos de Dios. Es estar firmes ante esta voluntad de Dios para cada uno de nosotros y todos estos derechos filiales que Dios nos ha dado como hijos. En el libro de Romanos 4, 24 y 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado cuando nosotros fuimos justificados. En otras palabras, amigos, la resurrección de nuestro Yahshua HaMashiach, de nuestro Salvador y nuestro Señor, esa es la garantía de que fuimos justificados por Dios. Y es una enorme dicha la que tenemos que sentir. En el libro de Romanos 3, del 20 al 25, nos dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Yahshua HaMashiach para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que en Cristo Jesús tenemos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre, para manifestar su gracia de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Él cumplió esa festividad judía del Pesaj, en la que hoy malamente le llaman Pascua. El Señor Jesucristo cumplió ahí en la cruz el Pesaj, que significa precisamente, literalmente, pasar por alto. El Señor Jesucristo, a través de esa cruz del Calvario, te lleva a ti y a mí a pasar por alto sobre la muerte, a pasar por alto para ser rescatados prontamente y llevados ante el Padre Celestial. Por ejemplo, también el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. La paz no es algo que se trabaja, la obtenemos cuando le recibimos a Él. Estamos en paz con Él. Nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, Él deposita en nosotros paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no nos da el mundo, una paz que el mundo no nos puede dar, una paz que cualquier circunstancia de este mundo no puede darnos. Esa paz de la que te estoy hablando es la paz que solamente Cristo da. Ahora también te hablaba acerca del ministerio de la reconciliación. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, reconciliarnos con el Padre. Y reconciliación es lo mismo, o es un sinónimo de la palabra religión. Religión proviene de dos vocablos griegos, re y también ligare. Ligare en español podemos entenderlo como unir, y también hay un sinónimo en español que es precisamente ligar. Y hoy en día en español el prefijo re también lo podemos entender como volver a ser, de nuevo, nuevamente, una vez más. Entonces, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Yahshua HaMashiach en nuestro corazón, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ahí podemos decir auténticamente que hemos encontrado nuestra religión, en el sentido más puro de la palabra, porque el día de hoy la palabra religión también se ha tergiversado de una manera increíble. Religión no es un movimiento espiritual guiado de unas personas guiando a otras. Este es un concepto equivocado. En ese aspecto nosotros no predicamos religión, en ese aspecto nosotros predicamos relación íntima, estrecha con Dios nuestro Señor, con nuestro Yahshua HaMashiach. Pero literalmente en el sentido estricto, el que la sociedad ya no sigue,
significa volver a unir. Y es cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, es cuando podemos decir que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es cuando tú y yo podemos decir que hemos encontrado nuestra religión, que hemos encontrado a Dios nuevamente, que nos hemos unido nosotros junto a Él nuevamente. Y hablando acerca de esto, esto es lo que significa reconciliar. Por eso te digo que también puede ser un sinónimo. Hoy la palabra de Dios nos habla del ministerio de la reconciliación, el cual es volvernos a unir, el cual es volver a unir lo que estuvo separado, lo que fue interrumpido en algún momento de nuestra infancia, de nuestra adolescencia o de nuestra juventud, aquello que fue interrumpido a través de nuestro Yahshua HaMashiach, viene a volver a ser unido. Este es el ministerio de la reconciliación. Es el alto privilegio otorgado por Dios a la iglesia, solamente a la iglesia, los creyentes renacidos, para llevar a otros hombres, a otras mujeres a ser salvos, reconciliados con Dios. Dios nos lo encargó a nosotros, a sus hijos, a sus hijas. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio más que responsabilidad. Y es de lo que yo te hablaba hace un momento, de nuestro derecho legal al ser hechos hijos de Dios. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, como en toda civilización. Si tú me estás escuchando, amigo o amiga, si tú eres hijo de familia, tú tendrás derechos y obligaciones en tu casa, dependiendo de la participación que tengas. Esto no se merece, esto no se nace, esto no se adquiere simplemente por ser parte de la familia. Es una responsabilidad que adquirimos al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y en el núcleo materno, paterno, es una obligación que adquirimos por ser miembros de una familia. Si tú eres padre o madre, igual te digo, amigo, amiga, tienes que educar a tus hijos de pequeños, y si aún están grandes, tú sigues siendo sus padres. Y tienes la obligación de corregir su mal camino. Como hijos de Dios, tenemos la obligación de corregir nuestro propio camino. Como hijos de Dios, tenemos esta necesidad también de corregir nuestro camino. Porque aparte de ser una responsabilidad y un privilegio, es un derecho. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Corintios 5, del 17 al 18, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por nuestro Yahshua HaMashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. En nuestras entregas anteriores, en nuestra serie anterior acerca de ser hechos a su imagen, te decía que hay cosas que dependen de Dios. Hay cosas que Dios viene y nos da, nos regala. Pero hay muchas otras que dependen de nosotros. El ser hechos nuevos, el que todas las cosas viejas ya hayan pasado, en gran parte depende de nosotros. En el que seamos transformados a través de nuestro entendimiento. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomémosles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. También en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es el Evangelio. Esta es la buena nueva de salvación. Somos ahora embajadores de Dios en el nombre de nuestro Yahshua HaMashiach. Y como nos dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos recibido este poder, amigo, amiga, hermanos en Cristo. Ahora somos la iglesia de Cristo. Ahora somos hijos de Dios y tenemos que ser esa iglesia poderosa, esos hijos poderosos. Ahora debemos actuar como testigos, manifestando este poder y proclamando lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos experimentado con nuestro propio ser, nuestro andar en entendimiento renovado, confiadamente firmes en nuestros derechos filiales como hijos de Dios, en nuestras obligaciones, pero también en nuestros derechos. Será el mayor testimonio de la verdadera naturaleza de Dios y de su poder viviendo en nosotros, en la iglesia, en sus hijos, sin fanatismo y sin religiosismo. El común denominador de las personas piensan que esto es una religión.
Otros lo toman como una filosofía de vida y algunos pocos asocian todo esto con una teología. El cristianismo verdadero no es una religión. Las religiones son hechas por los hombres para guiar a los hombres. El cristianismo verdadero es aquello que Dios obtuvo a través de Cristo Jesús, cuando los derechos de la filiación espiritual llegaron a estar disponibles para ti, para mí, para toda la humanidad, a través del sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. El verdadero cristianismo no solo es una religión, sino que tampoco es una filosofía. Es sabiduría, pero no de hombre. Es sabiduría que proviene de lo alto. No es filosofía, porque la filosofía es la sabiduría natural, la del hombre, la de la carne y la del mundo. El verdadero cristianismo no es ese tipo de sabiduría humana acerca de Dios, sino de la sabiduría que Dios le ha puesto al hombre y que desciende como un don a partir de una relación con su Creador, a partir de una relación con nuestro Yahshua HaMashiach. Y como dice el libro de Santiago, capítulo 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El cristianismo verdadero hoy en día tiene los atributos de la sabiduría de lo alto, y es que mucha gente no entiende que no es desde ningún punto de vista una filosofía de vida. Es más, la palabra de Dios viva, eficaz, cortante, más cortante que toda espada de dos filos, que nos advierte que no seamos engañados por medio de filosofías humanas. Y en el libro de Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según a lo que nuestro Yahshua HaMashiach nos enseñó. Tú y yo, como hijos de Dios, no solo tenemos que negar a ser una religión, tenemos que negarnos a ser una religión, tenemos que entender que lo que nosotros predicamos es una relación íntima, estrecha con nuestro Yahshua HaMashiach, una relación íntima y estrecha con el Padre a través del Hijo, y que esa relación íntima y estrecha se va fortaleciendo a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo que nuestro Señor y Salvador ha dejado a nuestro alcance. No es una teología simplemente. Por definición, teología es la ciencia que estudia las deidades. En otras palabras, así como la sociología explica las conductas y los comportamientos específicos de los hombres, la teología trata de explicar el proceder de la deidad. Y aquí te utilizo esta palabra deidad, porque la teología es la misma para todo tipo de creencia. Ahora, tú y yo sí necesitamos estudiar teología para tener bases firmes, pero no es el actuar ni el proceder de nuestra predicación. Eso simplemente es para equiparnos como siervos y siervas de Dios después de haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, después de haber recibido este beneficio. Y cuando comenzamos a servir, una vez que estamos sirviendo a Dios, tenemos la obligación de seguirnos preparando como siervos de Dios. De manera que el hombre explique o que trate de explicar a Dios es tan absurdo, así como un cuadro que un artista pintó y que el hombre no puede ni siquiera comenzar a explicar o a describir la naturaleza de esa imagen pintada por un hombre a mano. La verdadera naturaleza y poder de Dios no necesita ni puede ser explicado, ni siquiera entendido. Solamente puede ser declarado, dado a conocer, aceptado como su palabra logos, su palabra escrita. Así que, como hijos de Dios, como un verdadero cristianismo, no podría ser una ciencia Dios. Sería querer entender lo que no está a nuestro alcance. Pero podemos valernos de sus herramientas para poder ser mejores siervos. Pero lo que tú y yo tenemos que predicar es el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva de salvación. Nada más. Solo Dios concibió un diseño y lo ordenó. La vida y todo lo que ella contiene, desde el hombre hasta la tierra, este mismo reino plano, todo lo que existe, todo lo que Dios creó, solo su mente podía concebirlo, solo su poder podía crearlo, solo su habilidad
podía ejecutarlo. Solo la palabra de Dios, solo Yahshua HaMashiach, el verbo de Dios, podía ejecutarlo. Luego Dios, por medio de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, fue capaz de engendrar hijos espirituales. Aquellos de nosotros nacidos del Espíritu de Dios, somos esos hijos quienes Dios engendró a causa de las obras de Cristo, para formar una gran familia, la familia de Dios, con Dios como nuestro Padre, Yahshua como nuestro Señor y el Espíritu Santo como nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. La interpretación del Padre con su familia es la esencia del verdadero cristianismo, de los verdaderos hijos de Dios. Es la relación del Padre Celestial con su familia y del hombre con su Padre Eterno. También con su Salvador, con su Mashiach. Esta es una relación de naturaleza espiritual que se fundamenta en obediencia por amor, no dependiendo su éxito en absoluto de las estructuras humanas. Los verdaderos hijos poderosos hoy en día se organizan y se establecen para ganar batallas diarias, para ganar día con día la batalla, para vivir como lo ordenó nuestro Yahshua HaMashiach, como Él nos enseñó, andar como Él anduvo, conociendo y llevando a cabo su palabra en fe, por amor. En este versículo de Juan tenemos la esencia del verdadero cristianismo, la esencia de los verdaderos hijos poderosos. Lo encontramos en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Es necesario que Él se manifieste a nosotros, en nuestras vidas, para que tú y yo podamos ser esos hijos poderosos, esa iglesia poderosa, porque es necesario establecer que esto es lo que tú y yo verdaderamente tenemos que ser. Porque el adversario es un engañador y quiere que no vivamos bajo el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es que tú y yo seamos poderosos en Él. Por ejemplo, para recordarlo, el libro de Juan 8:44, en la segunda parte de este versículo nos dice que Él ha sido homicida, el enemigo, que desde el principio así fue, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla, mentira habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios le bendiga, Bendición Radio. Amén, Dios le bendiga, hermanito. Por supuesto que sí, hermano Cristóbal. ¿Está listo? Repita conmigo, mi hermano, o con sus propias palabras. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, hoy vengo ante ti en esta hora, Señor, a pedirte perdón por mis faltas, porque yo me reconozco como tu hijo, pero reconozco que te he fallado. Quiero pedirte perdón en este momento, porque por un instante creí al enemigo y caí. Tú conoces mi andar, Señor. Tú conoces la causa por la cual he caído, Padre. Pero en esta hora vengo arrepentido, con mi corazón en la mano, a pedirte perdón, a reconciliarme contigo, a pedirte que tu Hijo amado no se aparte de mí en ningún momento. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que anotes mi nombre en el libro de la vida y nunca más vuelva a ser borrado. Por lo mismo, por tal motivo, te pido perdón y te pido, Padre, que me des la fuerza, la facultad, la entereza para sobreponerme ante el pecado y nunca más volver a fallarte y nunca más volver a apartarme de ti. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermano, permíteme orar por ti.
Voy a orar por ti, hermano. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, pongo delante de ti a mi hermano que está hablando en este momento, Padre. Yo te pido, Padre, que a través de estas ondas hercianas, Señor, tú te muevas con poder, allí donde él se encuentra, Señor. Muévete con fuerza, con poder, impacta su vida, Padre. Transfórmalo, hazlo a tu imagen, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Yo te pido, Padre, en este momento, que este siervo que ha venido a ti, con el corazón en su mano, arrepintiéndose, Señor, sé que en este momento ya tú le estás consolando. Sé que tú ya en este momento, Señor, te estás manifestando con poder en él, en su vida. Ahora, Padre, yo te pido que le bendigas, que le guardes en el hueco de tu mano, Señor, que le apartes de toda ocasión de pecar, Señor, que libres toda batalla que se esté librando por su alma, Señor, que sabemos que en ti estas batallas están ganadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi hermano, yo te bendigo en este momento con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre ti, sobre tu vida, sobre tu descendencia. Quiero pedirle al Padre en este momento que tanto a ti como a toda la audiencia que está escuchando en este momento, que bendito Dios y Padre eterno les guarde y te guarde, que les guarde a todos en el hueco de su mano, que guarde su entrada, su salida. Que le pido al Padre en este momento que a cada uno de ustedes, así como a ti, mi hermano, que estás escuchando en este momento, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que deposite en ti esa paz, que haga resplandecer tu propio rostro y que deposite esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que solamente Cristo da. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Te invito entonces a continuar cerrando este programa, mi hermano. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, que Dios te siga bendiciendo y esfuérzate y sé valiente, que Dios te dará la victoria, mi hermano. Dios te bendiga. Amigos, es que el diablo siempre quiere imitar la obra de Dios, pero hace siempre todo en una versión equivocada, hace todo en su propia versión. Siempre quiere imitar a nuestro Padre, a nuestro Rey, a nuestro Yeshua en todo lo que él hace, pero lo hace de una forma equivocada porque él mismo está errado. Veamos algo muy importante para vivir en libertad cada día. Tenemos que ver la culpa contra el arrepentimiento. Y vamos a establecer que hay una contienda espiritual y el adversario busca evitar que vivamos bajo la bendición de Dios. Por eso siempre buscará apartarte, por eso siempre buscará hacer que tú caigas. Y qué bueno que estás escuchando en esta hora, mi hermano, y que has decidido reconciliarte con el Padre en este momento. Porque la palabra de Dios en el libro de Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también primera de Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y de esto es donde tú y yo, mi amigo, hermano, hermana, tenemos que apartarnos de no caer. Y si ya hemos caído, levantarnos como lo ha hecho nuestro hermano en este momento. La cuestión aquí es que ¿por qué cada bendición de Dios el enemigo quiere robarla? Y tiene una maldición disfrazada, pero Dios sana y el enemigo ofrece muchas veces sanidad a través de adivinadores, los cuales están aborrecidos ante los ojos de Dios. Hablan muchas veces de dones o de palabras proféticas, pero los tales no provienen de Dios. Tenemos que ser muy atentos a la verdadera profecía y al verdadero poder de sanidad. Ese es el que tú podrás encontrar solamente en una iglesia, no en un centro de adivinación, no en un lugar donde te quieran leer las cartas, donde te profeticen ciertas cosas, o donde te pidan o te quieran hacer algún tipo de milagro. Amigo, amiga, apártate de todo eso. Solamente lo puedes encontrar en una iglesia. Congrégate. Si no tienes una iglesia, te invito a la iglesia donde el Señor se manifiesta, donde el Señor manifiesta su poder, que es la casa de los milagros. Yo, por último, antes de despedirme, te digo algo. Dios nos ha dado a cada uno una gran bendición para vivir en libertad, aun cuando pecamos y nos equivocamos. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues es precisamente esa necesidad de ya no pecar, esa necesidad de buscar más y más de Dios. En el libro de Lucas 17:3-4 nos dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día perdónale. 7 veces al día volviere a ti, diciendo:
me he arrepentido, 7 veces perdonaré. El arrepentimiento nos permite reconocer que hicimos mal y volver a estar bien con Dios al 100%, sin culpas, sin volver a experimentar culpas. Echa fuera toda la culpa que te haya hecho caer. Si has caído y le has pedido perdón a Dios en este momento, te has reconciliado con Él, haz a un lado la culpa porque te obstaculiza. Porque Dios no tiene ningún problema en sacarnos 1 y 1000 veces del lodo cenagoso y limpiarnos y restaurarnos. El cristianismo no es abusar de la gracia. El cristianismo es simplemente utilizar este derecho legal, esta bendición que Dios pone a nuestro alcance. Amigo, amiga, el tiempo se me ha acortado, pero seguramente continuaremos con nuestra serie la próxima semana, así como Dios lo ha establecido. Yo vengo recordándote que como hijos e hijas de Dios tenemos que ser una iglesia fuerte, poderosa, hijos de Dios poderosos, un cristianismo activo, vivo, eficaz, poderoso en Cristo Jesús. Si tú has escuchado este programa hasta este momento, este mensaje, y si este mensaje ha calado hondo, profundo en tu corazón, y tú reconoces que necesitas la ayuda de Dios para que Él te pueda sanar, salvar, perdonar, reconciliar física, mental y espiritualmente, solo tienes que recibirlo en este momento, como lo hemos hecho ya con nuestro hermano que habló por teléfono hace un momento. Yo solo te digo lo que dice en el Salmo 37:5. Entrégale tu camino al Señor, confía en Él, el resto Él lo hará. Dile al Señor en este momento: creo en tus promesas, creo en esas promesas que tú has dado a mi vida, creo en todas y cada una de ellas, pero especialmente en esa que en este momento me dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré. Lo encuentras en el libro de Mateo 11:29. Dile al Señor en este momento que te perdone y que anote tu nombre ahí en el libro de la vida. Recuerda lo que dice la Biblia en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy con nuestra propia boca confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pedimos que nos guíes, que nos apartes de toda maldición, de toda tentación, de todo pecado. Que nos perdones de la misma forma que nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Amigo, amiga, como siempre a esta hora el tiempo ha pasado, pero siento que ha pasado con mucho provecho. Y en este momento puedo decirle gloria a Dios. Yo te invito a que tú también le digas al Padre en este momento: gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amigo, amiga, síguenos en Facebook, en La Voz de los Milagros, en la página Bendición Radio y en la página de Corban Radio. También suscríbete en YouTube, en nuestra página Corban Radio. Suscríbete, regálanos un me gusta, comparte nuestras publicaciones, porque cuando haces eso, trabajas en equipo con nosotros y con el Espíritu Santo para compartir y predicar la palabra de Dios a muchas más personas. Y de eso se trata esto, amigo, amiga, que tú y yo seamos parte de los que están trabajando para ensanchar el reino de Dios. Nuevamente te invito a nuestra iglesia, Corban Samar, la Casa de los Milagros, que está ubicada en el centro comercial Beta, en el local 6. Puedes tener informes en el teléfono 664-136-0468. Recuerda que tenemos servicios los miércoles con nuestro hermano Arturo Velázquez, jueves con un servidor, el viernes también a las 6, el domingo a las 10 de la mañana con un servidor y nuestro hermano Arturo Velasco a las 6 de la tarde. Tenemos un servicio extra a las 2 de la tarde en esta ocasión, de manera que no tienes pretextos para no congregarte. Amigos, amigas, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, como lo dice Romanos 13:8. Yo en este momento te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. Estás aquí en tu radio consentida, la radio La Voz de los Milagros, en el 103.3 FM. Hasta la próxima.